Bien, empezamos. Electromagnetismo. Primero vamos a ver algo con respecto al magnetismo. ¿A qué se refiere? Dice la definición, pues, el mismo nombre lo dice, está relacionado con los imanes, ¿cierto? Tiene como objetivo principal el estudio de las propiedades de los imanes y sus interacciones mutuas. ¿Y qué es un imán? Son cuerpos que tienen propiedades de atracción o repulsión, de atraer el hierro y de orientarse en una determinada dirección en el espacio. Olvidaba, esta teoría está ya en el claro, solamente vamos a hacer un breve repaso, ya porque algunos jovencitos me han pedido que envíe teoría de estos últimos temas, así que por eso he enviado. ¿Va? Bien, entonces los imanes tienen propiedades de atracción o repulsión, de atraer el hierro y de orientarse en una determinada dirección en el espacio. Voy a suponer que esto sea una barra de imán. Una barra de imán tiene dos polos, un polo norte y un polo sur. Ojo, el polo norte y el polo sur no se pueden separar. Por ejemplo, si yo rompo esta barra aquí en la mitad, no es que separe el polo norte del polo sur, no. Al romper esta barra de imán, cada parte va a tener un polo norte y un polo sur. Bien, entonces es una propiedad bastante interesante de los imanes. Cada vez que rompes un imán, esa parte tiene un polo norte y un polo sur. Polo norte y polo sur no se pueden separar. ¿Bien? Y este polo norte y polo sur no se encuentran al punto. Se encuentran ubicados a una longitud L minúscula, que es la 12ª parte de toda la longitud de la barra. Es decir, L minúscula es igual a L entre 12. ¿Ya? Esa es una característica de los imanes. El polo norte y el polo sur se encuentran a una 12ª parte del extremo. ¿Bien? Fuerza magnética. Los imanes pueden atraerse o experimentar fuerza de repulsión, depende del polo. Por ejemplo, si quiero juntar un polo norte con un polo sur, estos experimentan fuerza de atracción. Polo norte con polo norte, fuerza de repulsión. Polo sur con polo sur, también fuerza de repulsión. En otras palabras, iguales polos repulsión, polos diferentes atracción, ¿no? ¿Y cómo se calcula la fuerza? Pues voy a suponer que esto tenga una carga magnética ¿no? Y estos dos polos estén separados una distancia de es la distancia de polo a polo, no de imán a imán. ¿Ya? Entonces esa fuerza constante magnética por la multiplicación de las cargas magnéticas entre la distancia al cuadrado. Ahí están las fuerzas magnéticas. Q sub I es la intensidad de los polos magnéticos o cargas magnéticas. D es la distancia entre los polos magnéticos y K sub M es la constante magnética. Algunas unidades, las cargas magnéticas se miden en amper por metro, la fuerza magnética se mide en newton, la distancia se mide en metros, y cuando utilizo unidades del sistema internacional, la constante magnética, que es igual a mu sub 0 sobre 4pi, es 10 a la menos 7 newton sobre amper al cuadrado. A este mu sub 0 se le conoce con el nombre de permeabilidad magnética. Ahí está. Y te quedaría que mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Bien, lo vamos a utilizar bastante en las expresiones. Bien, esa es la fuerza magnética. Ahora tenemos el campo magnético. ¿Qué es el campo magnético? Pues que todo imán a su alrededor produce un espacio en donde actúa la fuerza magnética. Leemos. Dice, se denomina así a la modificación de las propiedades del espacio que rodea a un imán. El campo magnético transmite las acciones entre los polos magnéticos y se suele caracterizar por una cantidad vectorial denominado vector inducción magnética o vector campo magnético, ¿no? Por ejemplo, voy a suponer que tenga un imán, polo norte y polo sur. Alrededor de este imán va a haber un espacio, aparece un espacio en donde actúa la fuerza magnética. A ese espacio se le conoce con el nombre de campo magnético o también inducción magnética. ¿Cuál es la forma de ese campo magnético? Pues sale del polo norte y entra al polo sur. Sale del polo norte y entra al polo sur, ¿no? ¿Y cómo calculo ese campo magnético? Pues voy a suponer que este imán tenga una carga magnética Q asterisco y quiero calcular el campo magnético en el punto P a una distancia D. Bien, entonces pues digo así, el campo magnético está dada por la constante magnética multiplicada por la carga magnética entre la distancia al cuadrado, ¿no? Algunas unidades, la carga magnética se mide en amper por metro, el campo magnético se mide en Tesla, una T mayúscula en honor al científico, la distancia se mide en metros y la constante magnética ya la hemos visto, 10 a la menos 7. ¿Sí? Ese es el campo magnético. Ahora sí vamos a entrar al electromagnetismo. Anteriormente hemos dicho que todo imán genera a su alrededor un campo magnético.
y la experiencia indicó que no solamente los imanes producían campo magnético, las corrientes eléctricas también producen campos magnéticos. Bien, y es ahí donde empieza a relacionarse la electricidad con el magnetismo. Bien, entonces las corrientes eléctricas también producen un campo magnético. En esta primera parte de la teoría vamos a ver cómo es que el campo magnético depende de la forma del conductor, depende de la geometría del conductor. Y vamos a ver ciertos ejemplos y la forma, cómo calcularlo. ¿Sí? Entonces, primero, vamos a ver el campo magnético producido por un conductor recto de longitud infinita. Voy a suponer que esto sea un conductor de longitud infinita. Ojo, ya hemos dicho en electrostática que infinito no es 1 millón, 2 billones, 3 billones. ¿No? Es un conductor largo, infinito. ¿No? Entonces, y voy a suponer que por ese conductor circula una corriente. Entonces, alrededor de este conductor va a aparecer un campo magnético. La forma está dada por la regla de la mano derecha. ¿Cómo la aplicamos? Con el dedo pulgar vamos a señalar la corriente. Y los 4 dedos restantes te van a dar la forma del campo magnético. Entonces, si aplicamos la regla de la mano derecha, con tu mano derecha, con el pulgar de la mano derecha, aplica hacia arriba, señala hacia arriba, ¿bien? Y te vas a dar cuenta que los dedos restantes como que van a envolver al conductor, ¿cierto? Entonces, detrás del conductor, el campo magnético va de derecha a izquierda, y delante de izquierda a derecha, ¿bien? ¿Cómo se calcula el campo magnético en el punto P a una distancia r? Pues se calcula con esta expresión, mu sub 0i sobre 2pi por r. Ya hemos visto, mu sub 0 es la permeabilidad magnética, vale 4pi por 10 a la menos 7, y es la corriente que circula por el conductor, y r es la distancia a la cual quiero calcular el campo magnético. ¿Bien? Aquí vamos a ver una notación bastante importante, de lo mismo, pero es una notación, ¿no? Entonces, hemos visto que un conductor produce un campo magnético, que está dada por la regla de la mano derecha. Si aplicamos la regla de la mano derecha y la vemos solamente en el plano, en 2 dimensiones, nos vamos a dar cuenta que si señalamos con el pulgar de la mano derecha hacia arriba, en la parte derecha de este conductor, tus 4 dedos restantes apuntan hacia la pantalla. Significa que el campo magnético entra a la pantalla, ¿cierto? Mientras que en el lado izquierdo te das cuenta que los 4 dedos restantes de la mano derecha pues salen de la pantalla. Significa que el campo magnético sale, ¿no? Y el campo magnético es un vector. Como en la parte izquierda el campo magnético sale, pues vamos a ver las puntitas de las flechas, las cabecitas de las flechas, ¿no? Entonces quiere decir que cuando veas puntos, significa que son las puntitas de la flecha. Y te vas a dar cuenta que el campo magnético sale de la pantalla, ¿cierto? Mientras en la parte derecha pues el campo magnético entra, y al entrar estas flechas pues tú vas a ver la cola del vector, ¿cierto? La colita del vector, la cola de la flecha. Entonces cada vez que mires cruces significa que son las colas de la flecha, por lo tanto el campo magnético entra a tu pantalla. Es una notación bastante importante que no solamente lo utilizamos en el campo magnético, sino también para la corriente. ¿Bien? El campo magnético producido por un conductor recto pero semi-infinito, es decir, ya no una longitud infinita como hemos visto anteriormente, sino este conductor tiene un inicio y acá hacia abajo es infinito, ¿no? Entonces el campo magnético en el punto P, mira, ojo, solamente en el extremo está dada por esta expresión, mu sub 0i sobre 4pi por r. Vamos a ver el campo magnético producido por un conductor recto de longitud finita. En este caso ya no es infinito, es un segmento, ¿no? Entonces quiero calcular en el punto P, que ojo, no necesariamente es el centro, hay un ángulo alfa y beta. Entonces el campo magnético del punto P va a estar dada por esta expresión, mu sub 0i sobre 4pi por r, multiplicado por el seno de alfa más el seno de beta. Por ahí de repente habrás visto en algún libro en donde no solo el seno, sino aparece el coseno de alfa y coseno de beta. Es que en los libros en donde aparece el coseno no toman estos ángulos alfa y beta, sino toman estos ángulos acá. Claro, es que como son corrazones complementarias, es lo mismo. Nosotros utilizamos el seno porque utilizamos estos ángulos cercanos al punto P en donde queremos calcular el campo magnético. ¿Bien? Luego vamos a ver el campo magnético producido por un conductor circular, una espira, por el cual circula una corriente. El campo magnético en el centro, en el punto P, está dada por este mu sub 0i sobre 2r. Ojo, esta fórmula es solamente para calcular el campo magnético en P. Circular en otro punto que no sea el centro, pues se deben utilizar las integrales.
pero que a nivel preuniversitario no vemos. Cuando estés en la universidad estudiando alguna ingeniería, te van a enseñar cómo calcular el campo magnético en cualquier otro punto. ¿Ve? Nosotros a nivel preuniversitario nos calculamos el campo magnético en el centro. Un conductor en forma de sector circular, es decir, ya no el arco completo, ya no toda la circunferencia completa, sino ahora solamente una longitud. Entonces voy a suponer que tengo un conductor que calcula una corriente I. ¿Cómo se calcula? Pues mo sub 0I sobre 2R por tita entre 2pi. Tita es el ángulo que forma el sector, ¿cierto? Y tiene que estar en radianes. Mira, si tita es una vuelta, sería 2pi, todo completo. 2pi se va, te queda mo sub 0I entre 2R, que es la expresión que hemos visto en la diapositiva anterior. Vamos a ver entonces también el campo magnético producido por un solenoide o toroide. Un solenoide de este alambre enrollado es una forma geométrica, ¿ya?, del alambre enrollado. ¿Cómo se calcula el campo magnético? Así, mu sub 0 I por N entre L. Mu sub 0 es la permeabilidad, I es la corriente que pasa por el alambre enrollado, N es el número de vueltas que tiene que está envuelto el alambre, número de vueltas, y L es la longitud de este solenoide. ¿Sí? Y por último, en esta primera parte, el campo magnético producido por una bobina toroidal o solenoide anular. Es la figura geométrica de un alambre enrollado como en una llanta, ¿cierto? Es como es. El campo magnético producido por una bobina toroidal está dada por esta expresión, mu sub 0 I por N entre 2pi por Rm. Ojo, este es el campo en el centro de este núcleo. A esta que se conoce con el nombre de núcleo, ¿no? N es el número de vueltas, el número de espiras, y Rm es un radio medio. ¿Por qué radio medio? Porque esta figura tiene dos radios, un radio interno, que es R1, y un radio externo, que es R2. Entonces, este radio medio es la semisuma de estos dos radios. ¿Bien? Entonces, hasta ahora hemos visto alambres que tienen diferente geometría y hemos visto la fórmula de su campo magnético que producen, ¿cierto? Hasta ahora, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Va quedando claro? ¿Toda la teoría, jóvenes? ¿Va quedando todo claro? Sí, profe. Acá. Bien. Sí. Ahora vamos, bacán, gracias. Ahora vamos a ver la carga eléctrica dentro de un campo magnético homogéneo y uniforme. Bien, aquí ya empezamos a ver las interacciones eléctricas y magnéticas, ¿cierto? Entonces voy a suponer que tenga un campo magnético, y dentro de ese campo magnético vamos a colocar una carga, en este caso positivo. Entonces, cuando una carga está dentro de un campo magnético, experimenta una fuerza magnética que está dada por esta expresión, carga por velocidad por campo multiplicado por el seno de tita. ¿Ya? ¿Quién es tita? Tita es el ángulo que forma la velocidad y el campo magnético. ¿Qué pasa cuando el campo magnético y la velocidad son perpendiculares? Es decir, tita vale 90 grados. Pues, por ejemplo, tendríamos lo siguiente, un campo magnético que sale, porque estamos viendo puntos, son las cabecitas de las flechitas, y vamos a colocar una carga positiva. Una carga positiva. Entonces, esta carga positiva dentro de este campo magnético va a experimentar una fuerza magnética que está dada por esta fórmula. Pero como ya sabemos el ángulo de 90, tita vale 90, el seno de 90 vale 1. Entonces la fuerza magnética va a ser carga por velocidad por campo, porque tita vale 90. Bien. Ahora, esa fuerza magnética tiene una dirección, la fuerza es un vector. ¿Cómo se define la dirección? Por la regla de la mano derecha. Otra vez vamos a aplicar la regla de la mano derecha. ¿Cómo la aplicamos? Con el dedo índice señalamos la velocidad. En este caso, voy practicando. El dedo índice señala hacia la izquierda de tu pantalla, con el dedo índice, ¿no? El dedo medio me va a indicar el campo magnético sale. Estaría apuntando hacia afuera de tu pantalla, el dedo medio, y el dedo pulgar me va a indicar la dirección de la fuerza magnética. Bien, entonces, aplicando la regla de la mano derecha, en este caso, con el dedo índice señala a la izquierda, con el dedo medio señala hacia afuera de tu pantalla, te vas a dar cuenta que tu dedo pulgar va a señalar hacia arriba, fuerza magnética. Bien,
Ahora, cuando una carga está dentro de un campo magnético, no se mueve en línea recta, sino se mueve en circunferencias, de forma circular. Y como se mueve de forma circular, podemos aplicar dinámica circular. La sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza centrípeta, es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Cuando sobre un cuerpo actúa solamente la fuerza magnética y está girando ese dentro de un campo magnético, pues se cumple la siguiente fórmula. La fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta. La fuerza magnética es la que hemos visto, carga por velocidad por campo, y la fuerza centrípeta es masa velocidad al cuadrado sobre el radio. Estas dos fórmulas las dejo por ahí. Son bastante importantes porque en algunos ejercicios te piden calcular el radio, despejas el radio. En algunos otros te piden velocidad, despejas velocidad. En otros el campo, lo despejas. ¿Sí? Eso es lo que pasa con una carga cuando está dentro de un campo magnético. También, ojo, esta dirección de la fuerza es para las cargas positivas. ¿Qué pasa cuando la carga es negativa? Se aplica igual la regla de la mano derecha, pero el sentido de la fuerza va a ser en sentido contrario. La fuerza iría hacia abajo. ¿Está bien? O sea, aplicas lo mismo, pero al final inviertes la dirección de la fuerza. ¿Sí? ¿Qué pasa con una corriente eléctrica dentro de un campo magnético? Pues ahí está el campo magnético y vamos a colocar a una corriente eléctrica. Es lo mismo, porque una carga en movimiento es una corriente eléctrica. Es lo mismo en realidad, pero hay otra formulita, pues, ¿no? Voy a suponer que este conductor tenga una longitud L y la fuerza magnética que experimenta va a ser IL por B por seno de tita. ¿Quién es tita? Tita es el ángulo que forma el conductor y el campo magnético. Bien. ¿Qué pasa cuando el conductor es perpendicular al campo magnético? Por ejemplo, un campo magnético que salga y un conductor. ¿Ya? Entonces, en este caso, el seno de 90 es 1 y te va a quedar que la fuerza magnética es IL por B. ¿No? La dirección de esa fuerza magnética también está dada por la regla de la mano derecha. Con el dedo índice señalamos la corriente eléctrica, en este caso hacia la izquierda de tu pantalla. Con el dedo medio señalamos el campo magnético hacia afuera de tu pantalla. Te vas a dar cuenta que tu dedo pulgar señala hacia arriba. Entonces la fuerza magnética estaría dirigida hacia arriba. Ojo, la fuerza magnética actúa sobre el centro de gravedad de la barra y toda la barra tiene que estar dentro del conductor. ¿Bien? ¿Qué pasa con una barra metálica móvil dentro de un campo magnético? Estoy pasando rápido porque la teoría ya la tienes en el Classroom, ¿no? ¿Qué pasa con una barra metálica dentro de un campo magnético? Mira, voy a suponer que tengo un campo magnético que salga y vamos a colocar una barra. Ojo, por esta barra no pasa una corriente, simplemente está el campo magnético ahí y colocamos la barra. Bien, cuando esta barra está en reposo, con la barra no pasa nada. ¿No? Repito, está el campo magnético y colocamos una varilla, nada más, no pasa nada si este está en reposo, ¿no? Pero si empezamos a mover esa barra de longitud L, por cierto, empezamos a moverla con una velocidad, inmediatamente en los extremos aparece una diferencia de potencial. Solamente basta que esta barra se mueva para que en los extremos aparezca una diferencia de potencial. A esa diferencia de potencial se le conoce con el nombre de fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. Es cuestión de historia, o sea, se le denomina las cargas, las fuerzas producen movimiento. Sin embargo, después se dieron cuenta que no era fuerza, sino que era una diferencia de potencial, era un voltaje. Entonces, por eso se le llamó fuerza electromotriz. Pero ya sabes tú que es una diferencia de potencial. Bien, entonces, esa diferencia de potencial se calcula con la fuerza electromotriz. ¿Va? El flujo magnético. Mira, voy a suponer que tengo una espiral circular, por él circula un campo magnético. Entonces, cuando un campo magnético pasa por un área, también podemos decir que hay un flujo magnético que se calcula con esta expresión. Flujo magnético es igual a campo por área, pero ojo, el campo y el área deben ser perpendiculares. Cuando no lo son, tenemos que descomponer una componente paralela al área y otra componente perpendicular al área. ¿Bien? Entonces, cuando el campo magnético entra, el flujo es negativo, y cuando el campo magnético sale, el flujo es positivo. ¿Bien? Y según el sistema internacional se mide en Weber, en mayúscula, porque es también el nombre de un científico. ¿Bien? Y de aquí se desprende otra ley. Mira, si el flujo magnético que pasa por este espira no cambia, con la espira no pasa nada.
¿ya? Pero si nosotros hacemos cambiar este campo magnético o el área, es decir, cambiar el flujo magnético, inmediatamente en los extremos aparece una fuerza electromotriz. Ya hemos dicho que también es diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial o se calcula con esta expresión, la variación de flujo sobre variación de tiempo. Pero ojo, esta fórmula es para una espira. Cuando tengo n espiras se le multiplica aquí por n, el número de espiras, ¿no? Esta también se le conoce como la ley de Faraday. Los transformadores utilizan la ley que hemos visto anteriormente. ¿En qué consiste? En un dispositivo que está formado por un núcleo. Este cuadrado que aparece aquí es un núcleo, a veces es un material, ¿ya? Y tiene dos partes un transformador, una parte, un alambre enrollado, es una parte primaria, y otro alambre enrollado es una parte secundaria, ¿no? Aquí tiene N1 vueltas y acá tiene N2 vueltas. ¿Por qué se llama transformador? Porque transforman, pues, ¿no? Es decir, si yo coloco una diferencia de potencial aquí o una fuerza electromotriz entre estos dos extremos, automáticamente producen un campo magnético que circula por este núcleo. Y ese campo magnético que circula por este núcleo va a inducir en el secundario, en la parte de diferencia de potencial. Es decir, si tú aplicas una diferencia de potencial aquí, inmediatamente acá aparece otra diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial que aparece puede ser mayor o menor que esta que hemos colocado. ¿De quién depende? Depende del número de vueltas que hayas colocado aquí. Bien, entonces por eso se llama transformador. Un ejemplo de un transformador, para que tú tengas noción, es un cargador de celular. Ese es un transformador, porque, por ejemplo, el celular necesita de 5 voltios para funcionar. Sin embargo, la corriente que viene de los postes de la calle son 220 voltios y 220 voltios alternos. Entonces, lo que hace es el cargador, los 220 voltios los transforma en 5 voltios. Aparte de ello, tiene otros dispositivos que sirven para convertir de corriente alterna a corriente continua, porque el cargador es una corriente continua, ¿ya? Pero eso lo vas a ver después, de repente en la universidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula del transformador? Es la fuerza electromotriz o potencial en el primario entre el secundario, número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario, corriente del secundario entre corriente del primario. Ese es el transformador, ¿no? Y por último, en la teoría vamos a ver la fuerza por unidad de longitud entre dos conductores infinitos. Si tengo dos conductores infinitos, I1 e I2, estos dos conductores van a producir un campo magnético, ¿cierto? Por ejemplo, este conductor 1 produce un campo magnético 1 y esta corriente 2 pues va a estar dentro de un campo magnético y van a experimentar fuerzas entre ellos. La fuerza por unidad de longitud que experimenta está dada por esta expresión, mu sub 0 sobre 2pi, corriente 1 por corriente 2 entre la distancia. Ojo, es fuerza por unidad de longitud, es decir, no se mide en newton, se mide en newton sobre metro. Es una fuerza por unidad de longitud, fuerza sobre distancia, ¿ah? Esa es la formulita para calcular esa fuerza. Bien, jóvenes, aquí terminamos con toda la teoría. ¿Alguna pregunta con respecto a la teoría, jovencitos? ¿Quedó todo claro? Todo claro, profe. Bacán, chévere. Igual, de todas maneras, la teoría está ahí en claro, ¿va? Por si acaso. Bien, permítame un momento ahora sí para abrir mi pizarra. ¿Confirman, por favor? Sí, profe. Bacán, chévere, gracias. Primera pregunta, dice así. El imán barra de la figura tiene 48 centímetros de longitud y se encuentra en equilibrio. Las cargas magnéticas en sus polos tienen módulos de 6,25 más o menos 6,25 kiloamperes por metro. Sabiendo que la esfera tiene una carga magnética sur de módulo menos 1 kiloamperes por metro, calcular el peso del imán barra si la cuerda está atada a uno de sus polos. ¿Sí? En primer lugar, estos dos polos deben ser opuestos para que haya una fuerza entre ellos y se mantenga esta barra de imán de forma horizontal. ¿Qué pasaría si no fueran imanes? Pues simplemente esta barra estaría colgando de forma vertical, ¿cierto?
Pero no, estos dos son polos magnéticos. Por lo tanto, aparece una fuerza magnética entre ellos. ¿Está bien? Una fuerza de atracción. Y como estos son opuestos, pero quiere decir que si estos son opuestos, estos tienen el mismo signo, ¿cierto? Entonces va a aparecer una fuerza de repulsión entre ellos. Estas dos fuerzas son iguales, F y F. ¿Está bien? Y vamos a calcular esa fuerza de una sola vez. ¿Pero por qué son fuerzas iguales? Primero vamos a deducir esto. Vamos a analizar. Miremos acá. Voy a completar por aquí. Mira la figurita, por favor. Vamos a completar. ¿Ah? Y también el ejercicio me dice que esa barra de imán tiene una longitud de 48 centímetros. Entonces, el polo norte y el polo sur se encuentran ubicados a una longitud L minúscula, ¿no? Es decir, desde el extremo hacia el polo hay una longitud L minúscula, que es la 12ª parte de toda la longitud. Sería 48 entre 12, 4 centímetros. ¿No? Hay 4 centímetros por aquí y 4 centímetros por acá. Si toda la barra mide 48 centímetros y los extremos miden 4 y 4, quiere decir que de polo a polo va a haber 40 centímetros, 20 centímetros por aquí y 20 centímetros por acá. ¿Bien? Ya tengo esa distancia. Bien, pero este es un triángulo de 53 y 37, triángulo rectángulo, ¿cierto? Significa que este lado vale 15 centímetros y este otro lado vale 25 centímetros. Ahí está el 3K, 4K y 5K. Lo mismo por acá, 25 centímetros. Mira la figurita, mira la figurita. Estas dos distancias son iguales, 25 y 25. Son las mismas cargas magnéticas. Por lo tanto, estas dos fuerzas, vamos a llamarle F1 y F2, deben ser iguales. Deben tener el mismo módulo. Vamos a calcularla. F1 es igual a F2 y es igual a la constante magnética por la multiplicación de las cargas Q1 asterisco por Q2 asterisco sobre la distancia que lo separa al cuadrado, ¿no? Y reemplazamos la constante magnética 10 a la menos 7. La multiplicación de las cargas, la carga Q1 asterisco tiene un valor de 6,25 kiloamperes por metro. 6,25 por 10 al cubo amper por metro. Disculpa. Ahí está. Ahí está. Amper por metro. ¿Ya? Le damos forma. Esto sería ¿cuánto? Eso sería 6250 amper por metro. Bien, ya tengo la carga 1. La carga 2 es de 1 kiloamper por metro o 10 al cubo amper por metro, ¿no? La reemplazamos. La carga 1, 6250. La carga 2, 10 al cubo sobre la distancia es 25 centímetros. Nosotros no trabajamos en centímetros sino en metros. Sería 25 por 10 a la menos 2. ¿Ah? Y elevado al cuadrado sería 625 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Y desarrollamos. 10 a la menos 4 pasa arriba como 10 a la 4. Con el 10 a la 3 te queda 10 a la 7. Con el 10 a la menos 7 se va. Repito, 10 a la menos 4 pasa arriba con 10 al cubo, se convierte en 10 a la 7. Y 10 a la 7 con 10 a la menos 7 te queda 1. Sería 6250 entre 625, que es 10 newton. Ya tengo las dos fuerzas, F1 y F2, ¿no? Pero no me piden calcular F1 y F2, me piden calcular el peso de la barra. Es que esa barra tiene un peso que está orientado hacia abajo. Peso igual a W. Y este peso es el que me piden calcular. Para calcular ese peso, pues voy a aplicar momentos. Dice el ejercicio que se encuentra en equilibrio. La sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos son útiles aquí. Aquí me conviene aplicar la sumatoria de momentos. ¿Por qué? Porque no conozco esta tensión, ¿cierto? Porque aquí hay una tensión, solo que no la he dibujado. Pues como no conozco la tensión, voy a aplicar momentos con respecto a este punto que voy a llamarle punto A, ¿no? Sumatoria de momentos con respecto al punto A igual a 0 y empiezo, ¿no? Si sujetamos el punto A y le aplicamos el peso, giraría en sentido antihorario positivo. Sería fuerza por distancia. W positivo por la distancia que es 20 centímetros, que es 2 sobre 10. Seguimos. Si sujetamos el punto A y le aplicamos F1, giraría en sentido horario negativo. Menos F1 por la distancia que vale 40 centímetros, en metros es 4 sobre 10, multiplicado por el seno del ángulo. El ángulo no lo conozco aún, pero mira la figura, esto vale 53, por acá sería 37 grados.
multiplicado por el seno del ángulo. ¿Por qué le aplico el seno del ángulo y no lo dejo en fuerza por distancia? Porque fuerza por distancia cuando son perpendiculares. Caso del peso, esto no es perpendicular. ¿Bien? Y efectúo, esto debe ser igual a 0, la tensión no la considero ni F2. Bien, en primer lugar se va el 10. Se va el 10 con el 10. Puedo sacar mitad 1, mitad 2. Todo esto que está con negativo pasa al otro lado con positivo. Te va a quedar así. W es igual a 2 veces F1, que vale 10, multiplicado por el seno de 37, que es 3/5. ¿Cuánto te queda eso? Sería 2 por 3, 6, por 10, 60, entre 5, 12. El peso es igual a 12 newton, ¿va? Y esa es la respuesta. 12 newton. Conforme la primera pregunta, jóvenes, ¿quedó claro? Confirmen, por favor. ¿Quedó claro la primera pregunta? Sí, profe. Bacán, chévere. Ahí está, anótalo. Bien, seguimos. Pregunta 2. Esta circunferencia yo la he puesto aquí, ¿eh? Dice así: dos conductores rectilíneos de gran longitud se cruzan perpendicularmente como se muestra. Determina el módulo de la inducción magnética en P. ¿Cuáles dos conductores? Nomás vemos uno. A ver, vamos a analizar. Es que aquí dice I1, pero acá dice I2. Y mira, ves un aspa. Significa que la corriente entra. Se entra a tu pantalla, ¿cierto? Entonces, estas dos corrientes van a producir en el punto P un campo magnético, ¿no? Vamos a analizar uno por uno. Primero analicemos la de corriente 1. La corriente 1. Con el dedo pulgar de la mano derecha señala hacia la derecha, valga la redundancia. Te vas a dar cuenta que los 4 dedos restantes en el punto P van a estar orientados hacia afuera de tu pantalla. Entonces, un punto, porque sale de tu pantalla. Esta corriente 1 produce un campo magnético 1 que sale de tu pantalla. Bien, sigo analizando en la corriente 2. Aplico la regla a la mano derecha. Con tu dedo pulgar de la mano derecha señala hacia tu pantalla. Te das cuenta que los 4 dedos restantes quedan orientados hacia la derecha. Son perpendiculares esos dos campos magnéticos. Campo magnético 2. No que uno sale de tu pantalla y el otro está en tu pantalla. Son perpendiculares. Entonces vamos a calcular cada uno de esos campos. El campo total se calcularía aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? El campo 1, ¿cómo se calcula? Fórmula mu sub 0 por I sub 1. Son conductores infinitos sobre 2pi por R1, ¿no? Y reemplazamos. Mu sub 0 tiene su valor, lo hemos visto en la teoría, 4pi por 10 a la menos 7. I sub 1, ¿dónde está I sub 1? 2 amperes, entre 2pi por R1. Entre 2pi por R1. ¿Cuánto vale R1? Es la distancia del conductor 1 hacia el punto P. Sería 2 metros. Y mira que está fácil. 2 por 2, 4, pi se va con pi. Te queda 2 por 10 a la menos 7. 2 por 10 a la menos 7 Tesla. Es el campo magnético 1. Lo mismo voy a hacer para calcular el campo magnético 2. Igual, la misma formulita, mu sub 0 y sub 2 sobre 2pi por R2. Y reemplazamos mu sub 0 igual 4pi por 10 a la menos 7. La corriente 2 la tengo, vale 6 amperes o amperio entre 2pi por R2. ¿Cuánto vale R2? Este es R1, ¿ya? ¿Cuánto vale R2? R2 es la distancia del conductor 2 al punto P. La distancia de R2 vale 6 metros, ¿cierto? Desde aquí hasta allá, 6 metros. Por 6, mira, también está fácil. 6 se va con 6, pi se va con pi, mitad 1, mitad 2. Mira, son iguales. 2 por 10 a la menos 7 Tesla. Bien, entonces el campo magnético total se calcularía aplicando Pitágoras, la raíz cuadrada del campo magnético 1 al cuadrado más el campo magnético 2 al cuadrado. Pero antes de aplicar Pitágoras, bueno, te das cuenta que son iguales, ¿cierto? Sería 2 raíz de 2 por 10 a la menos 7 Tesla. Y ese sería el campo magnético total en el punto P. 2 raíz de 2 por 10 a la menos 7. ¿Está bien, jóvenes?
¿Queda o no queda, muchachos? Queda, profe. Bacán, chévere, ahí está, anótalo. Esa es la pregunta 2. Seguimos, pregunta 3. Determina el módulo de la inducción magnética en el punto O. Aquí, el radio vale 0,1 metro y pi vale 3,14. ¿no? Aparentemente hay un solo conductor, pero la geometría me indica que son 3 conductores. ¿no? Este conductor semi-infinito que inicia en este punto se va hasta el infinito. Este otro conductor que tiene forma de sector circular, conductor 2, que por cierto, en este caso el ángulo θ vale pi. Θ vale pi. Y este otro conductor 3. Por los 3 conductores circula 10 amperios, pero la geometría me indica que son 3. Uno semi-infinito, otro circular y otro semi-infinito. ¿Bien? Ese es el conductor, la forma geométrica del conductor. ¿Qué significa eso? Significa que los 3 conductores deben producir un campo magnético. ¿no? Primero empiezo por el conductor 1. Ojo, ¿cómo circula la corriente? Circula por acá y circula por acá. Para ver cuál es la forma del campo magnético o la dirección del campo magnético en el punto O, vamos a aplicar la regla de la mano derecha. ¿no? En primer lugar, empecemos con el conductor 1. El conductor 1 con el pulgar de la mano derecha apunta hacia la izquierda. Te vas a dar cuenta que los 4 dedos restantes salen de la pantalla. Entonces, esta corriente 1 produce un campo magnético 1 que sale de la pantalla. Lo puse al revés. Sale de la pantalla. Significa que vas a encontrar un punto. ¿Ven? Salen de tu pantalla. Campo magnético 1. ¿Ya? Campo magnético 1. Bien, seguimos. Si analizamos el conductor 2 también, entonces aplicamos la regla mano derecha, se supone que en el punto O el campo magnético también sale. Campo 2. ¿no? Campo 2. Sale de la pantalla. ¿no? Mientras el conductor 3 sí produce un campo magnético, pero el campo magnético lo produce a la izquierda y a la derecha. Arriba y abajo no. Entonces, en el punto O, este conductor 3 no produce campo magnético. Como los dos campos magnéticos tienen la misma dirección, el campo magnético total sería el campo 1 más el campo 2. La suma de los dos campos tiene la misma dirección, son vectores, se suman. Si uno entra y el otro sale, se restan, pues, ¿no? El campo magnético 1 es el campo producido por un segmento semi-infinito. Es la fórmula mu sub 0 i sobre 4 pi por r. ¿no? El campo magnético 2, un sector, es el mu sub 0 i sobre 2r y le agregas por el θ entre 2pi. Ya hemos dicho que en este caso θ vale pi, ¿no? θ vale pi. Podemos sacar un factor común y reemplazar. A ver, sería el campo magnético total es igual a mu sub 0 por i. La corriente es la misma en los conductores sobre 4 pi por r. ¿Está bien? 4 pi por r. Si saqué toda esta expresión del primer término, me quedó 1. Si saqué toda esta expresión de este primer término, ojo, no olvidar que θ vale pi. Θ vale pi. Ya lo saqué este pi que está en el denominador como un factor común. Simplemente me va a quedar pi. A ver. Permíteme un momentito. Mu sub 0 i sobre 4 pi por r. 4 pi por r mu sub 0 i. Me queda pi, ¿cierto? Mu sub 0 i 1 más pi. Sí, a ver, permíteme ver ya. Sí, está bien. Ya, seguimos desarrollando. El campo magnético total sería igual a ¿quién?
a mu sub 0, que ya lo sabes, 4pi por 10 a la menos 7, por la corriente I, que vale 10 amperes, sobre 4pi por R, y aquí le multiplicamos por 1 más pi. ¿Ya? Mira, qué fácil. Se va aquí. R lo conozco, no lo he reemplazado. R vale 0,1, que es 10 a la menos 1. Oh, otro color. 10 a la menos 1. ¿Está bien? Y desarrollamos. A ver, en primer lugar se va este 4pi con este 4pi. ¿Está bien? 4pi se va con 4pi. Pi vale 3,14. 3,14 más 1, 4,14. 4,14, ¿va? Así te va a quedar. Campo total es igual, ¿va? 4,14 por 10 a la menos 7. Con 10 te queda 10 a la menos 6. Y este 10 a la menos 1 pasa arriba como 10 a la 1 o simplemente 10. 4,14 por 10 es 41,4. Y este 10 a la menos 6, pues 10 a la menos 6 ya sabes que es micro. Entonces el campo magnético total es igual a 41,4 microtesla. ¿Ahí? Esa es la respuesta, 41,4 microtesla. ¿Está bien, jóvenes? ¿Quedó conforme la pregunta 3? Sí, profe. Bacán, chévere, ahí está. Profe, ¿podría ponerle el ejercicio anterior? Ahí está, hija. Ya, profesor, gracias. Bacán. Seguimos. Pregunta 3. Ya está desarrollada la 3. Sí. Pregunta 4. Dice así. Determina el módulo de la inducción magnética en P. Es campo magnético, ¿no? Debido al conductor Mn, por el cual fluye una intensidad de corriente de 10 amperes. Ahí está. Cp vale 0,1 metros. Mira, está fácil, está fácil. Es el campo magnético de un segmento. Lo difícil es que te aprendas la fórmula, ¿ya? Campo magnético en el punto P cuando es un segmento, es decir, mu sub 0i sobre 4pi por R se multiplica por el seno de alfa más el seno de beta. ¿Está bien? ¿Quién es alfa y quién es beta? Mira, si este es 37, este es 90, por acá va a ser 53. Este va a ser alfa y este va a ser beta, ¿no? Ya tengo alfa y beta y tengo todos los datos solamente para reemplazar. Lo difícil es aprenderse la fórmula. Mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. La corriente, 10 amperes, sobre 4pi por R, que vale 0,1, que es 10 a la menos 1, multiplicado por el seno de alfa, seno de 53, más el seno de beta, seno de 30. Seno de 30. Y seguimos desarrollando, a ver, simplificamos 4pi con 4pi, 10 a la menos 7 con 10 es 10 a la menos 6. Y este 10 a la menos 1 que está en el denominador pasa arriba, sería 10 por 10 a la menos 6. Seno de 53, 4 quintos. Seno de 30, 1 medio. Multiplicamos en aspa, 4 por 2, 8. 5 y 1, 5, sería 13 sobre 10. Se va a quedar 10 por 13 sobre 10 por 10 a la menos 6. Mira, qué fácil. El 10 se va con el 10. 10 a la menos 6 es micro, ¿cierto? Entonces el campo magnético en el punto P es 13 microtesla. Esa es la respuesta de la pregunta 4. Facilita lo complicado la fórmula. ¿Ven? Mu sub 0i sobre 4pi por R por el seno de alfa más el seno de beta. Ahí está. Anótalo. Ejercicios como este y varios, ¿no? Que solamente son de aplicar una fórmula, solo que la fórmula es la que de repente no es muy conocida. Ahí está, anótalo. Bien, seguimos. 5. Dice, hallar el valor de la inducción magnética en tesla en el punto A. El radio vale 1 metro, ¿no? Entonces,
Tengo dos espiras circulares. Por aquí le voy a llamar una corriente 1 y a este le voy a llamar una corriente 2, ¿no? Esta corriente 1 circula por aquí, ¿ya? Y produce un campo magnético en el punto A. La dirección de ese campo magnético está dada por la regla de la mano derecha. Con el dedo pulgar señala la corriente y te vas a dar cuenta que los 4 dedos restantes apuntan hacia arriba. Entonces, esta corriente 1 produce un campo magnético 1 que está dirigido hacia arriba. Campo magnético 1, ¿está bien? Seguimos. El conductor 2. Aquí la figura a veces no se presta para ver. No sé si es que esto va hacia adentro de la pantalla o fuera o hacia afuera, ¿cierto? Entonces, igual te vas a dar cuenta que es indiferente. ¿Por qué? Mira, voy a analizar lo que va así, hacia adentro de la pantalla, ¿va? Entonces, esta corriente 2 produce un campo magnético 2. Su dirección está dada por la regla de la mano derecha, va a quedar indicada hacia la izquierda. Igual, esos dos campos magnéticos, tomes el sentido que tomes, siempre van a ser perpendiculares, ¿cierto? Entonces, en el punto A, el campo magnético, los dos campos magnéticos son perpendiculares. Vamos a calcular cada uno de ellos y luego calcular el total aplicando Pitágoras, ¿cierto? Campo magnético 1, ¿cómo se calcula? Mu sub 0 i sub 1 sobre 2r. Son los dos radios iguales. 2r. En efecto, mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. La corriente I1 vale 2 amperes sobre 2R. R vale 1 metro, sería 2 por 1. Y desarrollo, a ver, se va este 2 con este 2 y te queda simplemente 4pi por 10 a la menos 7 teslas. El campo magnético 1. Ahora el campo magnético 2. Igual, la misma formulita, mu sub 0 i sub 2 sobre 2R. Y efectúo mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. La corriente 2 vale 4 amperios sobre 2R. 2 por R que vale 1. Efectuamos mitad 1, mitad 2. 2 por 4, 8. Te va a quedar 8pi. 8pi por 10 a la menos 7 tesla. ¿Ven? 8pi por 10 a la menos 7 tesla. Bien, ahí está entonces. Y pues nos damos cuenta que el campo total se puede calcular aplicando el teorema de Pitágoras. Campo total es la raíz cuadrada del campo magnético 1 al cuadrado más el campo magnético 2 al cuadrado. Pero antes de aplicar Pitágoras le podemos sacar un factor común. ¿Cuál sería el factor común? 4pi por 10 a la menos 7. Y le vamos a aplicar Pitágoras a lo que queda. Si sacamos 4pi por 10 a la menos 7 del primer término, me quedó 1 al cuadrado. Si le saqué 4pi por 10 a la menos 7 al segundo, me quedó 2 al cuadrado. Mira qué fácil. El campo magnético total, esto es 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado 4, 4 más 1, 5. Te va a quedar así. 4pi por la raíz de 5 por 10 a la menos 7 tesla. Es el campo magnético total en el punto A. Esa es la respuesta. ¿Está bien, jóvenes? ¿Queda o no queda la pregunta 5, muchachos? Jóvenes, ¿quedó o no quedó? Quedó, profe. Bacán, chévere. Seguimos. 6. Bien. Este dibujito quedó de la clase anterior, pero vamos a dejarlo ahí. Dice, una partícula de masa 5 por 10 a la menos 4 kilogramos y cantidad de carga eléctrica de 2,5 por 10 a la menos 8 coulomb se mueve horizontalmente a razón de 9,8 por 10 a la cuarta metros sobre segundo. Determina la magnitud del campo magnético perpendicular a la velocidad necesario para que la partícula no se desvíe en su trayectoria. La gravedad vale 9,8. Bien, entonces vamos a analizar. Voy a suponer que esto sea mi partícula. Dice el ejercicio que esa es una partícula de masa y cantidad de carga eléctrica. Es positiva. La carga es positiva. Me pide determinar la magnitud de un campo magnético. Todavía no sabemos a qué se refiere con campo magnético, pero necesario para que la partícula no se desvíe. Es decir, esa partícula tiene que moverse en línea recta. Eso es lo que tengo que cuidar. La partícula tiene que moverse en línea recta. Bien, la velocidad tiene que ser así.
¿Está bien? Para que no se desvíe en su trayectoria. ¿Ah? En primer lugar, esta esfera te dan el valor de la gravedad. Significa que debe tener su peso, ¿cierto? Y tiene una masa. Entonces, debe tener su peso dirigido hacia abajo. Masa por gravedad. Entonces, si esta fuera la única fuerza que actuara sobre esta esfera, pues simplemente esta esfera realizaría movimiento semiparabólico. Sería hacia abajo, ¿cierto? Por esta fuerza. Sin embargo, el ejercicio me dice calcular la magnitud del campo magnético perpendicular a la velocidad necesario para que la partícula no desvíe su trayectoria. Para que esta partícula no se desvíe hacia abajo, debe haber una fuerza hacia arriba. Esa fuerza debe ser producida por un campo magnético, es decir, esta fuerza es una fuerza magnética. Bien, entonces, si aplicamos la regla de la mano derecha, la fuerza magnética, que es el dedo pulgar, señalamos hacia arriba, el dedo índice señala hacia la derecha de tu pantalla, te vas a dar cuenta que tu dedo medio apunta hacia tu pantalla, ¿cierto? Eso significa que el campo magnético entra. Y mira, es perpendicular, ¿sí? Es perpendicular a la velocidad, porque la velocidad está en tu pantalla. El campo magnético entra a tu pantalla, ¿bien? Entonces te piden calcular la magnitud de ese campo magnético. ¿Para qué? Para que esto se mantenga en línea recta. Pero repito, para que se mantenga en línea recta, estas dos fuerzas deben ser iguales. La fuerza magnética debe ser igual al peso. Pero la fuerza magnética, ¿cómo se calcula? Ya lo hemos visto en la teoría. Carga por velocidad por campo. Y el peso, pues es masa por gravedad. Me piden calcular el campo, lo despejo. Masa por gravedad entre carga por velocidad. Y efectuamos. La masa la tenemos, es de 5 por 10 a la menos 4 kilogramos. La gravedad vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. La carga, ¿dónde está la carga? 2,5 por 10 a la menos 8. 2,5 por 10 a la menos 8 coulomb. Notación científica, 25 por 10 a la menos 9. 25 por 10 a la menos 9 coulomb. Por la velocidad, 9,8 por 10 a la cuarta. Y desarrollamos. ¿Quién se va? 9,8 con 9,8. Quinta 1, quinta 5. Un quinto 0,2. 0,2 por cuánto? 10 a la menos 9 con 10 a la 4 te da 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 pasa arriba como 10 a la 5. Con el 10 a la menos 4 te queda 10. 0,2 por 10 es igual a 2. El campo magnético debe ser de 2 Tesla para que se mantenga de forma horizontal. ¿Queda o no queda, muchachos, la pregunta 6? Jóvenes. Queda, profe. Bacán, chévere, ahí está. Anótalo. Bien, seguimos. 7. Atento ya. Dice, si el electrón atraviesa el condensador con una velocidad de 2 por 10 a la 7, un condensador son estas dos placas. ¿Ya? Todo el dispositivo es un condensador. ¿Sí? Dice, si el electrón atraviesa el condensador con una velocidad de 2 por 10 a la 7 metros sobre segundo sin experimentar deflexión, se mueve en línea recta, determine la diferencia de potencial en voltios entre las láminas si están separadas 0,01 milímetros. El campo magnético es de 0,5 Tesla. Aquí ya no hay peso. El ejercicio no te da masa, aunque tú ya conoces la masa del electrón, pero no te muestra este dibujito de la gravedad. ¿Cierto? Entonces es como si este sistema estuviera encima de una mesa, es decir, no está colocado de forma vertical, sino está colocado de forma horizontal. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es que se debe
dice no debe experimentar deflexión, puede desviarse esta partícula. ¿Por qué se desvía? Vamos a analizar. Esta carga es un electrón, es una carga negativa, ¿ya? Y mira, está dentro de un campo eléctrico, porque este polo es positivo y este polo es negativo. Recuerda que el campo eléctrico, sale de las cargas positivas y entra a las cargas negativas. Eso lo hemos visto en electrostática. Significa que aquí también hay un campo eléctrico que está dirigido hacia abajo. Campo eléctrico. ¿Está bien? Y ese campo eléctrico, como tiene en el interior una carga eléctrica, pues va a producir una fuerza eléctrica en esta carga, ¿no? Cuando la carga es positiva, la fuerza y el campo tienen la misma dirección, pero en este caso es un electrón, la carga es negativa. Entonces la fuerza y el campo van a tener sentidos opuestos. La fuerza eléctrica va a estar dirigida hacia arriba. Fuerza eléctrica es igual a carga por campo. ¿Está bien? Pero esta es una carga negativa que está también dentro de un campo magnético. También experimenta una fuerza magnética. ¿Cuál es la dirección de la fuerza magnética? Con la regla de la mano derecha. Con el dedo índice señala la velocidad, en este caso hacia la derecha. Con el dedo medio señala el campo magnético. El campo magnético entra a tu pantalla. La fuerza magnética también estaría orientada hacia arriba. Pero ojo, ten cuidado. Estaría orientada hacia arriba si es que fuera una carga positiva. Pero hemos dicho en la teoría que como la carga es negativa, tenemos que invertir el sentido. Es decir, esa fuerza magnética no va a estar orientada hacia arriba, sino va a estar orientada hacia abajo. ¿Está bien? Por ser una carga negativa. Fuerza magnética. Y para que no haya deflexión, para que no se desvíe, para que siga en línea recta, estas dos fuerzas deben ser iguales. La fuerza eléctrica debe ser igual a la fuerza magnética. La fuerza eléctrica es carga por campo y la fuerza magnética es carga por velocidad por campo magnético. Mira qué fácil. Se va carga con carga y te queda que el campo eléctrico es igual a la velocidad, que te la da el ejercicio, que vale 2 por 10 a la 7 metros sobre segundo, por el campo magnético, que vale 0,5 teslas, que es un medio. De aquí me quedaría que el campo eléctrico es 10 a la menos 7 newton sobre coulomb. Es campo eléctrico. ¿Eh? Pero no quiero calcular campo eléctrico, quiero calcular diferencia de potencial. Pues también recuerda esta formulita de electrostática. Decía así: la diferencia de potencial o el potencial es igual al campo multiplicado por la distancia. En este caso la distancia es la distancia que separa las dos placas. ¿Cuánto es? Es de 0,01 milímetros. 0,01 es 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. Y mili vale 10 a la menos 3. Esa distancia viene a ser 10 a la menos 5 metros. ¿Ya? Y reemplazamos, pues la diferencia de potencial es el campo, que vale 10 a la menos 7. Y la distancia, que vale 10 a la menos 5. 10 a la 7 positivo. Aquí me confundí. 10 a la 7 positivo. Doy 10 a la 7 multiplicado por el 10 a la menos 5. Me queda que 10 a la 7 con 10 a la menos 5 es 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado es 100. 100 voltios. Esa es la respuesta. 100 voltios. Esa es la diferencia de potencial. Ahí está, anótala por favor, la pregunta 7. Profe, disculpe, ¿podría ponerle el número 4, por favor? Tomar la captura. Número 4, ok. Ahí está la 4. Ya está, profe, gracias. Chévere. Bien, seguimos. 8. Dice así: determinar la tensión en el hilo aislante.
unido al extremo de la barra conductora homogénea de 0,5 kilogramos. Si por esta circula una intensidad de corriente de 2 amperes y está en una región donde existe un campo magnético homogéneo. La longitud de la barra es de 1,7 metros. La gravedad vale 10, ¿no? En este caso, mira, así muestra la gravedad. Bien, primero grafiquemos las fuerzas. Me piden calcular una tensión, corte imaginario, tensión dirigida hacia el corte imaginario. Eso es lo que quiero calcular. Mi interrogante. Tiene una masa de 0,5 kilogramos. Va a tener un peso. Esta es la dirección de la gravedad. Entonces, por aquí su centro de gravedad. Y su peso dirigido hacia abajo. Como tiene 0,5 kilogramos de masa, va a tener un peso de 5 newton. ¿Ah? Y también está, mira, aquí hay un soporte, debe aparecer una fuerza de reacción. No conozco ni la magnitud, ni la intensidad, ni la dirección de esa reacción, pero debe haber una reacción. Y aparte de ello, por esa barra pasa una corriente. Entonces es una corriente dentro de un campo magnético. Experimenta una fuerza magnética. La dirección de la fuerza magnética está dada por la regla de la mano derecha. Con el dedo índice señala la dirección de la corriente, en este caso hacia arriba. Hacia arriba. Con el dedo medio señala el campo magnético. El campo magnético sale de tu pantalla, porque son puntos. Y te vas a dar cuenta que el dedo pulgar va a estar orientado hacia abajo. Esa es la fuerza magnética. Es perpendicular y actúa sobre el centro de gravedad. Eso ya lo hemos visto en la teoría. Y como me piden calcular tensión y el ejercicio me dice que el sistema está en equilibrio, a ver, determine la tensión en el hilo aislante unido al extremo de la barra conductora. Si por esta circula una corriente, no me dice que esté en equilibrio, pero para que esté en esa posición, para que esté tensa la barra, la cuerda debe estar en equilibrio, ¿cierto? Entonces debe haber equilibrio. La sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Tomamos como referencia ese punto, que voy a llamarle punto O. Sumatoria de momentos con respecto al punto O igual a 0. Pero para aplicar momentos necesito calcular distancias. Entonces, primero vamos a calcular distancias. Mira la figurita. Mira la figurita, por favor. En primer lugar, te das cuenta que se ha formado un triángulo. Y no cualquier triángulo. Un triángulo rectángulo. A 37 se le pone 3K. Triángulo de 37 y 53. A 53 se le opone 4K. Pero voy a trazar por aquí esta recta. Mira la figurita, por favor. Este punto rojo que estoy colocando aquí es centro de gravedad. Significa que estas dos longitudes son iguales. Si este punto es centro de gravedad, entonces este punto aquí también es punto medio. Y si todo a 53 se le opone 4K, esos 4K quedan distribuidos así. 2K y 2K. Bien. Mira la figurita. Este es punto medio. Toda la hipotenusa vale 5K. Sería 5K medios y 5K medios. Es un punto medio, ¿cierto? Ahora sí aplicamos momentos. Sumatoria de momentos con respecto al punto O igual a 0. Empezamos. Si sujetamos el punto A y le aplicamos la tensión, giraría en sentido antihorario, positivo. Sería fuerza, que es la tensión, por la distancia perpendicular. La distancia perpendicular es 3K. Seguimos. Si sujetamos el punto O y le aplicamos 5 newton, giraría en sentido horario, negativo. Sería menos 5 newton, que es el peso, multiplicado por la distancia perpendicular. La distancia perpendicular vendría a ser esta longitud, pero me doy cuenta que esa longitud también es 2K. Seguimos. Si sujetamos el punto O y le aplicamos la fuerza magnética, giraría también en sentido horario, negativo, menos la fuerza magnética por la distancia perpendicular. En este caso la distancia perpendicular es 5K medios. Y esto debe ser igual a 0. La reacción no la considero porque pasa por el punto de referencia. Mira que puedo simplificar acá. Se va acá, se va acá, se va acá. Te queda que 3T es igual. Esto que está con negativo pasa al otro lado con positivo. 5 y 2, 10. Más la fuerza magnética. No calculé la fuerza magnética. Calculemos la fuerza magnética entonces. Para calcular momentos necesitamos la fuerza magnética. La fuerza magnética se calcula así. IL por B. Y es la corriente, te la da el ejercicio, 2 amperios. La longitud de la barra L es 1,7 metros, que es 17 sobre 10. Y el campo magnético te lo da la figura, que vale 2. Mira, te queda 17 sobre 10. La fuerza magnética. 17 sobre 10. Ya tengo entonces, ahora sí,
todos los datos, ¿no? La fuerza magnética la había pasado al otro lado, 17 sobre 10, ¿ah? Por 5 sobre 2. Y desarrollamos. A ver, podemos sacar que... A ver, permíteme. Permíteme un momento, por favor, ¿bien? Ah, ya, aquí me falta, ¿no? A ver. Y es la corriente, L es 1,7, que es 17 sobre 10, por el campo magnético, que es 2. Acá no te queda 17 sobre 10, pues no, te va a quedar 4 por 17 sobre 10. Aquí está el error, en la fuerza magnética. 17 por 2, 34. Por 2, 68. 68 sobre 10 newton es la fuerza, ¿va? Ahí estaba el error. Acá entonces la fuerza magnética va a ser 68 sobre 10. ¿Ya? Y ahora sí, mitad 1, mitad 34, quinta 1, quinta 2, 34 entre 2, 17, más 10, 27. 3t es igual a 27, donde t te queda 27 entre 3, que es 9 newton. Y ahora sí, el error estaba en la fuerza magnética. Está. La tensión es igual a 9 newton. Esa sería la respuesta. Anótala, por favor. Anótala. Bien, seguimos. 9. La figura del 9 no se presta para el ejercicio, ¿no? Por eso vamos a volver a dibujar. ¿Bien? Entonces, voy a suponer que esos sean los tres conductores. Creo que sí se ven. ¿Ah? Y por aquí vamos a trazar otra vez el triángulo. ¿Ya? Solamente porque la figura no se presta para resolver el ejercicio. Mira la figurita, por favor. Sí, estamos volviendo a dibujar. Bien, este ángulo vale 30. Por acá también vale 30. Y 1 vale 40 amperes. Y 2 también vale 40 amperes. Y 3 20 amperes. Esta distancia 4 raíz de 3 centímetros. Por acá también 4 raíz de 3 centímetros. Esta corriente entra, esta corriente sale y esta otra corriente también sale, ¿va? Ahí está entonces la figura, es la misma, ¿ya? Es la misma. Vamos a ponerla por aquí pequeñita solamente, es la misma figura. Bien, entonces nos damos cuenta
que es un triángulo que tiene dos lados iguales. 30 y 30 son 60. Quiere decir que todo este ángulo vale 120 grados, ¿no? Pero voy a analizar. Mira, me dice así: se muestran las secciones de 3 conductores, 1, 2 y 3, de gran longitud, infinitos. Calcula el módulo de la fuerza magnética que experimenta 1 metro, la longitud de ese conductor es 1 metro, del conductor 3. Entonces, ¿por qué va a experimentar una fuerza? Es que estos dos conductores producen un campo magnético, y este conductor 3 va a quedar dentro de un campo magnético. Entonces, la fuerza sobre ese conductor 3, la fuerza magnética, sería igual a la corriente que circula, la corriente 3, por la longitud que tiene el conductor, me dice que la longitud es 1 metro, multiplicado por el campo magnético en el que está contenida esa corriente. Entonces el campo magnético es producido por 1 y 2, debe ser un campo magnético total. ¿Ven? Un campo magnético total. La corriente y la longitud lo tenemos, el campo magnético total no. Estos dos conductores van a producir un campo magnético entonces, ¿va? Entonces analizamos, mira la figurita. Este conductor 1 tiene una corriente que entra. Aplicando la regla a la mano derecha, con el dedo pulgar señala hacia tu pantalla, te vas a dar cuenta que los 4 dedos restantes van a apuntar en esta dirección. Entonces, este conductor 1 produce un campo magnético 1, que es perpendicular. Aquí formaría un ángulo de 90 grados. Pero como ya hemos dicho que todo esto vale 120 grados, porque este es 30 y 30, para completar los 180 va a ser 120 grados, y si esto vale 90, pues esto debe ser 30, ¿cierto? Ese ángulo ya lo calculé, 30 grados. ¿Bien? Seguimos. Este conductor 2 también va a producir un campo magnético aquí cerca del conductor 3. La dirección está dada por la regla de la mano derecha. Aplicamos. Con el dedo pulgar de la mano derecha señala hacia afuera de tu pantalla. Te vas a dar cuenta que los 4 dedos restantes están en esta dirección. ¿Ven? Un campo magnético 2. Igual, es simétrico, este ángulo debe ser 30 grados. Quiere decir que entre estos dos va a formarse un ángulo de 60 grados, claro, para completar los 120 grados, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta que estos dos campos, campo 1 y campo 2, son iguales. ¿Ya? ¿Por qué son iguales? Porque las corrientes son las mismas, 40 y 40. Las distancias son las mismas, 4 raíz de 3 y 4 raíz de 3. Entonces, estos dos campos son iguales. Campo 1 es igual a campo 2. ¿Y cómo se calcula? Formulita. Mu sub 0 por I sub 1 son iguales. Me da indiferente si reemplazo I2 sobre 2pi por R. Reemplazo mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. La corriente 1 es igual 4 por 10 a la corriente 2 sobre 2pi por R. 2pi por R, R vale 4 raíz de 3 centímetros. 4 raíz de 3 centi vale 10 a la menos 2. 4 raíz de 3 por 10 a la menos 2. Y mira qué fácil, podemos también ya ir racionalizando por la raíz de 3 entre la raíz de 3 para darle forma, ¿cierto? De una sola vez. Y desarrollamos. 4 se va con 4. Pi se va con pi. Mitad 1, mitad 2. Te va a quedar esto, mira. Te va a quedar que el campo 1 es igual al campo 2. ¿Y es igual a quién? En el numerador, ¿qué te quedó? Te quedó 2 raíz de 3 por 10 a la menos 7, con 10 te queda 10 a la menos 6. ¿Está bien? Entre raíz de 3 por raíz de 3, 3. 3 por 10 a la menos 2. Mira, te va a quedar 2 raíz de 3 sobre 3 por 10 a la menos 4. Tedla. 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 2 es 10 a la menos 4. Tedla. Pero esos son los dos campos. Quiero calcular un campo total. El campo total son dos vectores que tienen el mismo módulo, que forman un ángulo de 60 grados. Vectores, casos particulares, será igual al campo 1 o el campo 2, es indiferente, multiplicado por la raíz de 3. Esto te va a quedar así, mira, ve. 2 raíz de 3 sobre 3 por 10 a la menos 4 por la raíz de 3. Tenla. Mira, qué fácil. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Con este 3 se va. Te va a quedar simplemente que es 2 por 10 a la menos 4 teslas. Ya tienes el campo magnético total. Teniendo el campo magnético total, ya puedes calcular la fuerza magnética que actúa sobre ese conductor. Solamente reemplazas. Fuerza magnética es igual a la corriente 3, 20, que es 2 por 10. La longitud, 1 metro. El campo magnético, 2 por 10 a la menos 4.
desarrollas la fuerza magnética es 2 por 2, 4, y 10 por 10 a la menos 4 es 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3 teslas. A ver, no, es fuerza magnética. Es fuerza magnética, tiene que medirse en newton. A ver, permítame ver las alternativas. Sí, está bien. 4 por 10 a la menos 3 newton. Esa es la respuesta de la pregunta 9. ¿Quedó o no quedó, muchachos, la pregunta 9? Quedó, profe. Bacán, chévere, ahí está, anótalo. Profe, ¿puedo poner la 8 un ratito? Ahí, ¿está bien? Ya, profesor, gracias. Bacán. Seguimos. Pregunta 10. Dice así: un electrón se desplaza paralelamente y equidistante a dos cables muy largos que transportan corrientes tal como se muestra. Este es el electrón, carga negativa, y estos son los dos cables, ¿no? Vamos a llamarle a este cable 1 y a este cable 2, dos cables. Calcula la intensidad de corriente y la dirección que debe tener un tercer cable. Este es un tercer cable, ¿ya? Para que dicho electrón no experimente desviación, para que se mantenga en línea recta, desprecie efectos gravitatorios, no considere el peso, significa, ¿no? Entonces, esta carga, este electrón, para que se mantenga en línea recta con velocidad constante, pues debe estar en equilibrio, ¿ya? Debe experimentar una fuerza total que debe ser igual a cero, y esa fuerza total es la sumatoria de todas las fuerzas, debe ser igual a cero, y esa fuerza total pues es la fuerza magnética, que se calcula carga por velocidad por campo. La carga no va a ser cero, ojo, esta fuerza magnética debe ser cero, ¿ya? Pero vamos a analizar. La carga no debe ser cero porque es un electrón no va a perder su carga así por así, no puede, ¿ah? Sigue teniendo carga negativa. La velocidad pues tampoco puede ser cero porque tiene que mantenerse en movimiento sin desviarse, ¿bien? Lo que sí puede ser cero es el campo magnético. El campo magnético debe ser cero, pero este campo magnético debe ser un campo magnético total. ¿Por qué campo magnético total? Porque los tres conductores producen un campo magnético en el punto en donde está ubicado el electrón, ¿no? Entonces, vamos a analizar cada uno de esos conductores y el campo magnético que produce. Primero empecemos con el conductor 1. Apliquemos la regla de la mano derecha. Con el dedo pulgar señala hacia la izquierda. Te das cuenta que los 4 dedos restantes apuntan hacia tu pantalla. Entra. Entonces este conductor 1 produce un campo magnético 1 que entra, ¿ya? Hacemos lo mismo con el conductor 2, regla de la mano derecha, con el dedo pulgar señala hacia la derecha y te vas a dar cuenta que los 4 restantes también ingresan, campo 2. Mira, los dos campos 1 y 2 entran a la pantalla. Para que el campo total sea 0, este conductor 3 debe producir un campo que salga. Para que se anule, el campo 3 debe salir. Y para que salga, aplicando la regla de la mano derecha, ¿ya? Me doy cuenta que este conductor debe tener una corriente que circula hacia la izquierda. Claro, ¿no? Es una corriente 3. ¿Por qué hacia la izquierda, profe? Es que aplica, mira, ve, con el dedo pulgar señala hacia la izquierda de tu pantalla. Te vas a dar cuenta que los 4 dedos restantes salen de tu pantalla. Bien, entonces por eso es que tiene que salir. Tiene que ir a la izquierda para que el campo magnético salga. Y como el campo magnético total debe ser 0, pues yo debo decir que el campo magnético que entra debe ser igual al campo magnético que sale. Es decir, el campo 3 debe ser igual al campo 1 más el campo 2. Y el campo magnético son los 3 conductores infinitos. Campo 3 sería mu sub 0 por I sub 3 entre 2pi por la distancia 3.
¿Cuál es la distancia 3? Del conductor 3 hacia el electrón. Ah, mira, todas estas longitudes son L. Del conductor 3 al electrón hay 2L. ¿Está bien? Debe ser igual al campo magnético 1 o igual mu sub 0 por I sub 1, que es I, entre 2pi por R. R es la distancia del conductor 1 hacia el electrón. En este caso sería L. Más el campo magnético 2, mu sub 0 por I sub 2, que es 2I, sobre 2pi por L. L es la longitud, es la distancia del conductor 2 hacia el electrón, que también es L. ¿Bien? Sobre la distancia. ¿Ah? Mira, me doy cuenta que se va mu sub 0. Se va, se fue. ¿Quién se va? También se va 2pi. 2pi, 2pi y 2pi. ¿Quién más se va? L. Se va L, se va L y se va L. ¿Aquí qué me quedó? Aquí me quedó I3 entre 2. ¿Aquí qué me quedó? Me quedó simplemente I. Y acá me quedó 2i, mira qué fácil, 2i más i, 3i, por este 2, 6i. La corriente I3 debe ser 6i. Pero el ejercicio te pide dos cosas, calcule la intensidad de la corriente y la dirección. La respuesta es así, 6i, pero dirigido hacia la izquierda. Así está en las alternativas. 6i hacia la izquierda. Todo eso es la respuesta. ¿Está bien, jóvenes? Sí, profe. Bacán, chévere, ahí está. Anótalo. Bien, seguimos. 11. Dice así. Determina el flujo magnético sobre la superficie MNPQ. ¿No? El flujo magnético es campo por área, pero en este caso hay dos campos magnéticos. Entonces van a haber dos flujos, un flujo 1 y un flujo 2. ¿Ya? Depende si entra o sale, es positivo o negativo. Entonces, el campo magnético 1 sale, sería positivo. Campo 1 por área 1. El campo 1 lo tengo, 10 teslas, pero el área 1 no la tengo. Pero recuerda, el campo y el área deben ser perpendiculares. Entonces, como el campo 1 va hacia la derecha, el área perpendicular sería esa área que es sombreado de color amarillo. Ese es el área 1. ¿Está bien? El campo 2 va hacia abajo. Por lo tanto, el flujo magnético debe ser negativo porque entra, ¿no? Sería campo 2 por área 2. ¿Cuál es el área 2? El área 2 sería esta área sombreada. Es el área perpendicular, ¿cierto? Esta área de color verde que he colocado ahí es el área 2. Sería campo 2 por área 2, ¿no? Y reemplazamos nada más. Recuerda que son unidades del sistema internacional, ¿eh? Campo en teslas y metros, distancia en metros, ¿eh? El campo 1, 10 teslas. El área 1 es un rectángulo, 40 centímetros por 70 centímetros. Repito, metros. 40 centímetros es 0,4, que es 4 sobre 10. 70 centímetros, 0,7, que es 7 sobre 10. Menos el campo magnético 2, que vale 5, por el área 2, 50 centímetros, 5 sobre 10, por 70 centímetros, que es 7 sobre 10. Y desarrollamos. Miren, esta primera parte está fácil. 10 se va con 10. 7 por 4, 28. 28 entre 10, 2,8. Menos, por acá simplificamos. O bien, 5 por 5, 35. 35 por 7, 7 por 5, 35. Llevo 3. 7 por 3, 7 por 5, 35 por... No, sería 35 por 5, ¿no? 7 por 5, 35. 35 por 5, 5 por 5, 25. Llevo 2, 5 por 3, 15, 16, 17. Sería 1,75 porque está entre 100, ¿cierto? 1,75, ahí está. 2,8 menos 1,75, ¿cuánto es? Sería 1,05. 1,05 ¿qué? 0,5 Weber, porque es flujo magnético y está en unidades del sistema internacional. Esa es la respuesta. 1,05 Weber.
Ahí está, anótalo. Es la pregunta bien fácil. Esa es la pregunta 11. A ese dibujito es de la clase anterior, ¿no? Pero es el mismo ejercicio, no te preocupes. Dice así: se fabrica una bobina de 200 vueltas, número de vueltas, n, 200 vueltas, de alambre sobre una horma cuadrada, son cuadradas las espiras, de tal manera que cada espira es un cuadrado de 18 centímetros, el lado, 18 centímetros. ¿Está bien? Dice: perpendicularmente al plano de la bobina se aplica un campo magnético que cambia un campo magnético inicial, 0 teslas, a un campo magnético final, 0,5 tesla, ¿ya? En un intervalo de tiempo de 0,8 segundos. Me piden calcular la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en voltios, el voltaje, ¿cierto? Entonces, la fuerza electromotriz, ya lo hemos visto, es la diferencia de potencial, se calcula así: N por la variación de flujo sobre la variación de tiempo. La variación de flujo es el flujo final menos el flujo inicial sobre el intervalo de tiempo, ¿ya? El flujo cambia no porque el área cambie, el área es constante, que sería L al cuadrado. El flujo cambia por el campo magnético. Entonces sería el flujo final, campo magnético final por área. El flujo inicial, campo magnético inicial por área, entre el intervalo de tiempo. Mira que puedo sacar el área como factor común. Me va a quedar así. Me va a quedar N por A por el campo final menos el campo inicial sobre el intervalo de tiempo. La fórmula es en valor absoluto. El signo menos que aparecía en la fórmula de las diapositivas solamente me indicaba que es contrario a la variación de flujo, ¿no? Y reemplazamos. N es el número de espiras, 200, que es 2 por 10 al cuadrado. El área es lado al cuadrado, ¿ya? Y el lado vale 18 centímetros. Voy a ponerlo aquí, que es 9 por 2 por 10 a la menos 2 metros. ¿Ah? Ahí lo voy a colocar. Elevado al cuadrado sería 9 al cuadrado por 2 al cuadrado por 10 a la menos 4. ¿Ah? El campo final lo tengo 0,5, que es 5 por 10 a la menos 1. ¿Ah? El campo inicial lo tengo, vale 0. Entre el intervalo de tiempo. ¿El intervalo de tiempo cuánto es? El intervalo de tiempo es 0,8, que es 8 por 10 a la menos 1. Ah, mira, qué fácil. 2 al cuadrado, 4. Por 2, 8. Con este 8 se va, ¿cierto? Se va, ya se fue. ¿Ah? Y desarrollamos, a ver, ¿qué va a quedar? Que la fuerza electromotriz es 9 al cuadrado, es 81. 81 por 5. Así lo voy a colocar, 81 por 5. Por 10 a la ¿cuánto? A ver, 10 al cuadrado con 10 a la menos 4 es 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 con 10 a la menos 7 te da ¿cuánto? 10 a la menos 2 sería 10 a la menos 9. Y 10 a la menos 9 sobre 10 a la menos 1. A ver, permíteme un momentito. Ah, no es 5 por 10 a la menos 7. ¿Ah? Aquí me confundí. El campo final vale 0,5. 5 por 10 a la menos 1. ¿No? Estaba entreverado. 10 al cuadrado por 10 a la menos 4 es 10 a la menos 2. Con el 10 a la menos 1 te queda 10 a la menos 3. Entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 2. Así te va a quedar, ¿no? Entonces desarrollamos 81 por 5. 5 por 8, 40. 405. 405 por 10 a la menos 2. Le damos forma. Sería 4,05. ¿Cierto? 4,05 voltios. Porque es fuerza electromotriz. Es voltaje. 4,05 voltios. Esa es la respuesta. Ahí está. Anótalo, por favor. Ahí está, anótalo. Bien, seguimos. 13. Oh, qué fácil. Oh.
Determina el flujo magnético sobre la superficie mostrada, ¿no? El flujo magnético es igual al campo por el área. Pero ojo, el campo y el área deben ser perpendiculares. Aquí no lo son. ¿Qué hacemos? Descomponemos. Pues el campo magnético lo descomponemos en dos. En una componente paralela y en una componente perpendicular. La que vamos a utilizar es la perpendicular. Ah, mira, se forma un triángulo de 30 y 60. Fácil. La hipotenusa es 0,2. De frente a 30 se le va a poner 0,1. Y esto debe ser 0,1 por la raíz de 3. ¿No? La componente que me interesa es la componente perpendicular. Como el campo magnético sale, pues va a ser positivo. El flujo magnético es igual al campo magnético, que vale 0,2, que es 2 sobre 10. Ah, no, perdón. 0,1. 0,1, que es 10 a la menos 1. ¿Está bien? Por el área es 40 centímetros cuadrados. Nosotros no trabajamos en centímetros cuadrados, sino en metros. Lo convertimos por un metro cuadrado, que es 10 a la cuarta centímetros cuadrados, ¿no? Y desarrollamos, centímetro cuadrado se va con centímetro cuadrado, 40 es 4 por 10, 10 a la 4 pasa como 10 a la menos 4, sería 4 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Metros cuadrados, ¿no? Y reemplazo, campo es 10 a la menos 1, por el área, que es 4 por 10 a la menos 3, ¿no? Te queda que el flujo es igual a 4 por 10 a la menos 4. 4 por 10 a la menos 4, ¿qué? Weber, porque es flujo magnético. Y esa es la respuesta. 4 por 10 a la menos 4 Weber. A ver, déjame verificar. Sí, 4 por 10 a la menos 4 Weber. Esa es la respuesta. Anótala, por favor, la pregunta 13. Bien, seguimos. Pregunta 14. Dice así: una bobina de 50 espiras, no es necesario hacer dibujos, vamos sacando los datos. Una bobina de 50 espiras, es el número de vueltas, es sacada en 0,02 segundos, intervalo de tiempo 2 por 10 a la menos 2 segundos, de un lugar donde el flujo magnético era, flujo magnético inicial, de 31 por 10 a la menos 5 Weber, a otro donde el flujo magnético final, 1 por 10 a la menos 5 Weber. Calcular el voltaje inducido en la bobina. Voltaje, eso es lo que me piden calcular, ¿no? Fórmula: voltaje es igual a N por la variación de flujo sobre la variación de tiempo. Reemplazamos nada más porque tenemos todo. N, variación de flujo, es el flujo final menos el flujo inicial sobre el intervalo de tiempo. ¿Bien? Y reemplazamos el número de vueltas, 50, que es 5 por 10. La variación de flujo, flujo final, es 10 a la menos 5. Recuerda que es en valor absoluto, al final va a ser positivo. Menos el flujo inicial, 31 por 10 a la menos 5, por el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo, que es 2 por 10 a la menos 2. Vamos a reemplazar directo mejor esto que está acá. Ahí. Aquí, esta variación de flujo vamos a reemplazarlo directo. La variación de flujo sería de 31 a 1, es 30. 30 por 10 a la menos 5 Weber, ¿no? Que sería como 3 por 10 a la menos 4 Weber, así, ¿cierto? Sobre el intervalo de tiempo, que es 0,02 segundos, que es 2 por 10 a la menos 2. Y desarrollamos 5 por 3, 15, entre 2, 7,5. 10 por 10 a la menos 4 es 10 a la menos 3. Y 10 a la menos 3, entre 10 a la menos 2 te queda 10 a la menos 1. 7,5 por 10 a la menos 1 voltios, ¿no? Y este se puede escribir como 0,75, pues 0,75 voltios. Esa es la fuerza electromotriz o diferencia de potencial inducida. Voltaje inducido también se llama, ¿no? Anótala, esa es la pregunta 14, perdón. ¿Quedó o no quedó, muchachos? La pregunta 14. Quedó, profe. Bacán, chévere. Esa es la pregunta 14. Profe, Te escucho. podría volver la test. Ok. Ahí está. Ya, profe, muchas gracias. Ok.
Y por último, pregunta 15. Atentos. Dice así. El tiene 20 centímetros de longitud. Longitud L. 20 centímetros, 0,2 metros. Y 10 gramos de masa. Masa, 10 gramos sería 10 por 10 a la menos 3 kilogramos, que sería 10 a la menos 2 kilogramos de masa. El módulo de la inducción magnética, campo magnético, es 0,2, que es 2 por 10 a la menos 1 Tesla. Determina la intensidad de la corriente eléctrica y qué pasa a través del conductor si ésta permanece en equilibrio. En primer lugar, este tiene su masa. Si tiene una masa, pues debe tener un peso dirigido hacia abajo. Masa por gravedad. Y es una corriente dentro de un campo magnético. Ahí debe aparecer una fuerza magnética. Su dirección está dada por la regla de la mano derecha. A ver, señalamos con el dedo índice hacia afuera de tu pantalla, con el campo magnético, el dedo medio hacia la derecha, hacia tu derecha, y te vas a dar cuenta que el dedo pulgar, que indica la fuerza magnética, va a estar dirigida hacia arriba. Fuerza magnética hacia arriba. Bien. Y para que se mantenga en equilibrio, porque eso me dice el ejercicio, tiene que haber equilibrio, tiene que cumplirse que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Entonces la fuerza magnética debe ser igual al peso. La fuerza magnética IL por B, ya lo hemos visto. El peso, masa por gravedad. Me piden calcular la corriente, lo despejo nada más, pues no, sería masa por gravedad entre longitud por campo magnético. Y reemplazo la masa. ¿Dónde está la masa? Acá está, 10 a la menos 2. La gravedad te la da el ejercicio, 10. La longitud, aquí está, 0,2 o 2 por 10 a la menos 1. El campo magnético también vale 2 por 10 a la menos 1. ¿Ah? ¿Cuánto te queda esto? Te queda un cuarto, ¿cierto? Un cuarto que es 0,25. Por 10 a la cuánto? 10 a la menos 2. Con 10 te queda 10 a la menos 1. 10 al cuadrado. Con 10 te queda 10 a la menos 1. Con 10 a la menos 1 se va. Este 10 a la menos 1 que me quedó, que pasa arriba simplemente a multiplicar 10. 0,25 por 10 es 2,5. 2,5 amperios. Bueno, esa es la respuesta de la pregunta 15. 2,5 amperios. ¿Quedó o no quedó, muchachos, la pregunta 15? Quedó, profe. Ok, bien. Ahora vamos a darte la respuesta de los problemas propuestos. Problemas propuestos. A ver, ahí están. Ahí están los propuestos. La 1 sale 80. Y la 2, 3 mu sub 0 i sobre 10 pi por a. 3 mu sub 0 i sobre 10 pi por a. Bien, jovencitos, ¿alguna otra pregunta que no le hayas tomado captura de pantalla? Profe, la 12, la 13 y la 14 se me fue la señal. Ok, se te fue el wifi. 12, 13, 14. Profe, la 15, ¿cuánto salió? Disculpe. Ya ahorita. Espérate, ahí está la 12. Ahí está la 12. Ya, La profe. 13. Ya. La 14. La 15. Y la 15, ahí está, hijo, 2,5 amperes. Que me preguntó cuánto salió. Está 2,5 amperes. Ya, profe, gracias. Chévere. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, bueno, entonces desearles que pasen un feliz año nuevo y que logren su objetivo próximo, que es ingresar a la universidad. ¿Ya? Bueno, y si no ingresas, pues aquí te esperamos el siguiente ciclo. ¿Ya? Nos vemos, cuídense, hasta luego. ¿Ya? Nos vemos, chao, un gusto. Hasta luego, profe, cuídese. Hasta luego, profe, cuídese. Hasta luego, profe, cuídese. Hasta luego.